Bueno, ¿qué está pasando aquí? En este caso, la batería está buena porque se le puso o se le compró hace poco tiempo, pero no se le dio mantenimiento a los postes, como pueden ver, ¿no? Están sucios. Y además llevan unos cojinetes aquí o almohadillas antiácido, antizarro, que no tiene, ¿no? Debieron haberle puesto los cojinetes o las almohadillas cuando se compró la batería, porque allá se le instalaron, ¿no? Por cuestiones de garantía, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a medir. De poste a poste, este me va a indicar si la batería está buena. De poste a poste, dice que la batería está buena. Ahora veamos de cable a cable. Si se pueden ver, lo agarré del cable y lo agarré de acá. Lo voy a poner del puro poste, ok. Y miren, no da y lo estoy oprimiendo, entonces quiere decir que mira, ¿ven? Mira, mira, está bueno. Entonces tengo que raspar la abrazadera del poste. Entonces ahí está y tampoco, miren, observen. Entonces no, ok. Ahora midamos de poste a poste ok, vamos a ver negativo, negativo, positivo, ok. Ahí está, da 12.5 negativo, para que diga. Ahí está, miren. ¿Dónde está? Sí da, pero falla de donde está de los puros cables. Entonces quiere decir que los postes están sucios, y aquí es donde se ponen las cosas algo difícil. Miren, estos abrazaderas para poste o terminales son de cobre, son muy buenas, pero están muy delgaditas, y esta es la original del carro. Hay que cuidar la original del carro porque no se consiguen las autopartes. Entonces vamos a echarle aflojatodo aquí para poderlas aflojar, porque están llenas de sarro. Todo está mal, no más. Hay que cubrir el negativo en un guantecito y listo. Ponemos para doble protección porque está muy cortito el cable. Ya no nos va a dar lata ni hacer contacto. Limpiamos el poste y seguimos con este. Ahora este poste lo vamos a limpiar con tantito limón, así rápido. Le voy a dar tantito limón y le vamos a echar tantito bicarbonato de sodio para que reaccione. Vamos a poner el tap aquí para que no se vaya para allá. Que neutralice todo. Queda limpiecito. Ahora la terminal, vamos con la terminal. Vamos a hacer vamos a poner el guante a esta terminal y le vamos a poner el cartón.
necesito más grueso. Ahí está. Y este lo vamos a dejar cubriendo el poste. Listo. Vamos a quitar lo más que se pueda de sarro. Hay un líquido especial, pero fíjense que no lo vi en las autopartes. Entonces no me queda más que lo que hacían los abuelos. Cabo es ácido y sarro. Vamos a ver si se puede meter aquí. Lo metemos tantito aquí. Mira la reacción que hace. Lo vamos a dejar ahí por unos minutitos, que limpie todo el cobre. Piecito. Está. Sin lijar, quedó puro cobre. Ok, seguimos con el otro. Vamos a lijar esto para que tenga una buena adhesión o agarre, como dicen, o contacto, porque sí está algo sucio. Y estas terminales son buenas. Si está podrido el cable por dentro, pues no se ve que esté podrido, pero si está podrido hay que cambiar la terminal. Si vuelve a fallar, pues cambio de terminales. Ya quedó ya quedó limpiecito. Lo que importa es lo de adentro, no tanto lo de afuera, pero quedó limpiecito con la enjuagada que le di con refresco de cola. El cable se ve bien, no se ve mal. Y ahora seguimos con el positivo, el más peligroso de todos. Entonces hay que resguardar aquí. Lo vamos a atorar aquí, que no. Ok, caray, me está desarmando. Alright. Vamos a ver. Ya lo habían arreglado. Bueno, los carros de hoy tienen fusible, son varios fusibles, ¿no? En este caso, en este carro, ni en este Nissan, esta plaquita ya hay que irla buscando en el yunque o nueva, porque viene muy delgadito el cobre y no es tan fácil ponerles uno de plomo, porque viene con un cierto grosor y todo eso. Entonces es el problema con los carros modernos, y los más modernos vienen peor, porque ese ni corriente le puedes pasar de positivo a negativo, o que en este caso positivo a negativo. Tiene que ser el negativo, tiene una garra acá en el motor, y ahí se pone el cable del negativo. Pero bueno, es mi humilde pensar. Ese ya quedó, y la plaquita de ya también. Bueno, ok, aquí está. Esta plaquita viene acá abajo. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que limpiarla también. Con mucho cuidado esta terminal, porque es la positiva, y hay que poner el para que recoge el trapo, que recoge el ácido. Hay que tener cuidado, porque los Nissan vienen muy complicados. Bueno, los carros de hoy vienen muy complicados, entonces esta no se debe de lastimar. Por eso estoy haciéndolo con cuidado. Ahora, con mucho cuidado, hay que lijarle aquí. No tiene que ser mucho, nomás que se quede el cobre limpiecito. Bueno, ya se terminó esto. Y ahora vamos a poner las almohadillas negativas, el negativo, y para la del positivo acá, sin que el positivo toque el poste.
Entonces hay que darle aquí tantito porque tienen como una especie de neutralizador de sarro. Entonces hay que limpiarle bien. Ya secó, ya todo. Ahora lo que sigue es armar. Bueno, ahora vamos a conectar este. Primero se desconecta el negativo y luego el positivo, y luego hay que poner el positivo y luego el negativo, ¿ok? Y este no lo vamos a conectar ahorita, vamos a conectar ese. Ahora vamos a poner este bien, ya se acomodó, ya verifiqué. Ahora pongamos positivo primero, que agarre bien el positivo. Y ¿dónde está mi vista? Bueno, pues allá ya puse este. Ahora vamos a poner el negativo, y aquí ya tenemos que estar listos. Que se ponga bien y lo apretamos, y lo vamos a apretar muy bien, sin lastimar el poste, obviamente, ¿no? A la primera, después del poste, miren. Ya está. Entonces el carro debe de tener buen arranque ahorita. Ahora vamos a probar. Miren, después de los postes que había el problema porque estaban sucios, ya está, miren, a la primera. Ahora vamos a probar con el amperímetro en los postes. 12.56, perfecto. Y después de los postes debe dar lo mismo, 12.56, y ya ahora sí ya tiene buen contacto. Ahora vamos a prenderlo, y debe de prender a la primera. Bueno, ya quedó. Lo que es tener sucias las terminales.